la Fundación Shalom. Y hoy particularmente en estas sucesivas reuniones, conversatorios, diálogos, encuentros que venimos manteniendo desde el año pasado, nutritivos, ricos, en los que aprendemos, nos conocemos. Bueno, hoy vamos a tener el honor de escuchar al director ejecutivo de la Fundación, Shalom, que es Marcelo Aptekman, además un amigo, colega y amigo. Y él hoy va a comenzar a hablar sobre la posibilidad de la esperanza para dos pueblos. Yo reinvierto el tema y reinvierto el título, y vos, Marcelo, a quien te voy a dar la palabra ahora, bueno, empezás a andar ese camino que nos hemos propuesto. Así que adelante, Marcelo, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias por darme este lugar, y a cada uno de ustedes por estar aquí hoy compartiendo, ¿no? Compartiendo esperanzas en estos días difíciles. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes, y no hago como que no estén sucediendo cosas terribles, sino más bien, bueno, hay que seguir remando a pesar de todo, pero sin olvidar que hay mucha gente que la está pasando mal y necesita ayuda también, ¿no? Bueno, comenzaré por narrarles un par de historias de la vida de maestros jasídicos que tomé de un pequeño gran librito de Martin Buber, que es El Camino del Hombre. Luego tomaré algunas ideas según la hermenéutica de Joel Ben-Arié, que expuso en Dos Caminos, una redención, un libro suyo hace unos años, y otras ideas de una hermenéutica después de la Shoah del año 2012 del arzobispo Víctor Manuel Fernández. Y luego, para ilustrar el lugar que tiene la esperanza en la tradición judía en particular, y el lugar que tiene la tradición judía en la historia de la esperanza, me inspiré un poco en diferentes homilías del rabino Jonathan Sacks, que falleció el año pasado. Bueno, la verdad es que haré algo más que solamente citar a estos y un par de otros autores, así que si me oyen decir alguna tontería, esa sí me la pueden atribuir a mí tranquilos. En primer lugar, hay que señalar que hay muchos caminos diferentes para servir a Dios y que cada cual debe recorrer el suyo propio. Según una narración de Martin Buber, el rabino Ber de Radoshitz le dijo en una oportunidad a su maestro, el vidente de Lublin: muéstrame el camino para servir a Dios. Y el maestro le respondió: es imposible señalar a los hombres el camino que deben tomar, porque una manera de servir a Dios es a través del estudio, otra por medio de la oración, otra a través del ayuno, o inclusive otras comiendo. Todo hombre debe buscar la senda hacia la que su corazón lo impulsa y luego optar por ese camino con todas sus fuerzas. Porque la realidad es que las acciones, por más buenas y santas que sean que otros realicen, son nuestros ejemplos que nos enseñan de un modo concreto lo que es la grandeza y la santidad, pero no algo que debamos copiar. Porque por más pequeñas que sean nuestras realizaciones en comparación con la de nuestros antepasados, tienen un valor real en la medida en la que las logramos por nuestro propio esfuerzo. Cada persona que nace es algo nuevo, algo único, original. Quien ha tenido un bebé en las manos sabe lo que es esto. Y cada persona individual es llamada a desarrollar su propia particularidad en este mundo. Y Martin Buber dice que el que esto no se cumpla es el motivo por el cual se demora la llegada del Mesías. La tarea fundamental de cada cual es la actualización de sus potencialidades únicas,
y no la repetición de algo hecho por otros, aunque sea lo más grande que se haya logrado. Como dijo, por ejemplo, el vidente de Lublin, un gran maestro hasídico, ¿qué clase de Dios sería aquel a quien hay un solo modo de servir? Cada ser, desde su lugar y según su naturaleza particular, puede llegar a Dios, que puede ser alcanzado por todos esos caminos diferentes. Y Dios no dice, este camino conduce hacia mí y aquel no, sino que nos da a entender que todo lo que hagas puede ser un camino hacia mí, siempre y cuando lo hagas de un modo tal que te conduzca hacia mí. El fundador del movimiento hasídico dijo, por ejemplo, todo hombre debe comportarse de acuerdo a su propia escala de valores, y si no lo hace, si adopta la de su prójimo y abandona la suya, no realizará ni la una ni la otra. Así que cada camino es individual y por lo tanto hay muchos caminos. Pero además, para la tradición judía, el camino de cada individuo para servir a Dios, si bien le es único, forma parte además del de su comunidad de fe, que también es su camino. Miren, ya en la época, en los días de Jesús, en el templo de Jerusalén, por ejemplo, particularmente durante la fiesta de Sukkot, se ofrecían sacrificios en nombre de las 70 naciones entonces conocidas, ¿no? Que practicaban otras religiones. Y aún hoy en día hay consenso entre los religiosos judíos que, salvo para los judíos, para todo ser humano alcanza con que cumpla con las 7 leyes dadas a Noé, para considerar que su conducta es apropiada a los ojos de Dios. Según los judíos practicantes, solamente los judíos debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a las 613 normas tradicionales que incluyen a aquellas 7 leyes noaicas que aplican para toda la humanidad. Pero no alcanza con cumplir formalmente con los 613 preceptos de la vida, de la observancia judía, si uno no lo hace con la actitud, con la conducta adecuada y fundamentalmente también con la actitud, la kavaná. Es decir, que el camino no está dado solamente por lo que se puede ver. Recorrer el camino de servir a Dios también tiene que ver con la actitud interna y con la actitud de vida. Recuerdo acá al rabino, bueno, lo voy a nombrar, no le pedí permiso, está acá en Buenos Aires, el rabino Oppenheimer de la comunidad ortodoxa. No sé hoy en día, pero en la época en lo que lo oí dar esta explicación, él era mashgiach, es decir, un funcionario que certifica con su sello y firma que determinados productos han sido elaborados según las normas tradicionales de la kashrut y son kasher. Y en una ocasión le oí decir a un pequeño grupito de comensales adinerados, miren que si ustedes compran un sándwich kasher con dinero mal habido, en el momento en el que toquen ese sándwich dejará de ser kasher. Y esas palabras de este rabino no son tan distantes conceptualmente de lo que enseñaba Jesús, ¿no? O sea, hagan lo que ellos, refiriéndose a los hipócritas que había entre los fariseos, como los hay en todos lados, bueno, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Mm? Entonces, ¿cómo? A ver, hay una pregunta clave en el libro de Génesis. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo es esto? Que Dios, que todo lo sabe, le pregunta eso. Bueno, el rabino Schneur Zalman contesta, ¿crees tú que las escrituras son eternas y que son para todas las épocas y que todas las generaciones y todos los hombres están incluidos en ellas? ¿Sí? Pues bien,
Entonces, en cada época, Dios le está preguntando a cada hombre, ¿dónde estás? Y al preguntar, no espera el creador aprender algo que no conoce, sino que lo que busca es producir un efecto que solo una pregunta de esta índole puede producir. Adán se esconde para rendir cuentas, para evitar rendir cuentas. Como todo hombre o mujer, se esconde con el mismo propósito, hombre en sentido genérico, porque todos somos Adán. Y al esconderse una y otra vez de la presencia de Dios, el ser humano se sumerge en una alienación, en una enajenación de su verdadera naturaleza cada vez más profunda. Por supuesto, el corazón de cada hombre va a temblar cuando escuche la pregunta e intentará superar esa emoción. Y tal vez lo logre porque la voz no viene como un trueno que amenaza la existencia de no, es un suave murmullo, fácil de tapar. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y sea lo que sea que uno logre en la vida, no importa cuánto poder consiga, si no oye esa pregunta, su vida será un deambular sin sentido, porque se oculta de la voz. Cuando Adán la enfrenta y dice, estuve escondido, ese es el comienzo de su camino. Ese es el comienzo del camino, la búsqueda en nuestro corazón, que es una y otra vez el comienzo del camino en la vida. Bueno, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, en sus reflexiones sobre una hermenéutica después de la Shoah, dice que el pueblo, lo voy a citar, que el pueblo judío en su realidad histórica y religiosa concreta tiene una necesaria función que cumplir. Y más adelante dice que los cristianos están necesitados del aporte del judaísmo actual. Bueno, no hablo en nombre de los judíos, ni del pueblo judío, ni del judaísmo. Soy un judío que me asumo como tal y doy mi testimonio. Personalmente considero que esa realidad histórica y religiosa concreta del pueblo judío a la que refiere el arzobispo Fernández, hoy, después de la Shoah, puede entenderse también, por ejemplo, a la luz de las profecías de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Viendo esas horribles filmaciones del estado en que se encontraban después de la Shoah, en 1945, los escuálidos sobrevivientes de los campos de exterminio nazis, y viendo luego al pueblo judío mirar hacia el futuro y fundar el Estado de Israel en 1948, tengan estos dos hechos en mente y les quiero citar ahora las palabras del profeta Ezequiel para que vean cómo cobran sentido y actualidad. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces dice Ezequiel 37:7, profeticé como un buen dado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me habían mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron. Y se pararon sobre sus pies un ejército grande. Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por eso profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. La profecía de Ezequiel habla también específicamente sobre la casa de Israel. Es decir, y aquí empezamos a hablar de judíos y cristianos. La casa de Israel son los descendientes de las 10 tribus del reino del norte, que perdieron, en la época en la que hablaba Ezequiel, habían perdido ya hacía mucho su identidad étnica y se habían apartado de las normas de la Torá. Y entonces en Ezequiel lo que vimos es que les dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, está hablando de las tribus perdidas, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Bien, según me ha explicado Yoel Ben Arié, y su interpretación me parece válida, por eso la traigo. Las tribus de Israel de las que aquí habla Ezequiel son las que, por la fe en Jesús, vuelven a integrarse en el pueblo de Israel. No ya como judíos, ni practicando las 613 normas especiales para los judíos, pero sí esa casa de Israel, los descendientes del reino del norte, vuelven a integrarse al pueblo de Israel. Y esta es la nueva alianza, hecha para los descendientes de la casa de Israel y los gentiles que se sumen a ellos, en la que judíos y cristianos, juntos, pero no revueltos, siguiendo cada cual el camino de su religión, unidos en el servicio de Dios y en la esperanza compartida de poder construir un mundo mejor. Esto de que en Israel convivan comunidades de fe diferentes no es tan nuevo, ¿eh? Hay ejemplos, por ejemplo, hay dos maneras diferentes de interpretar las Sagradas Escrituras. No estoy hablando ahora de judíos y cristianos, sino que un ejemplo histórico, los caraítas, que siendo judíos no aceptan la autoridad de las interpretaciones rabínicas, no se someten a los tribunales rabínicos, con lo que forman su propia comunidad de fe, porque algo, por ejemplo, las normas de la kashrut tradicionales para los judíos no las aceptan, porque interpretan de otro modo las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, hoy en día son ciudadanos del Estado de Israel, reconocidos como parte del pueblo de Israel, tienen sus kibutzim. Bueno, perdón, retomo Ezequiel 37, ahora 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en los dos reinos. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Bueno, les pido perdón si cité tan extensamente a un profeta, pero tiene que ver con lo que les leí del arzobispo Fernández, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, en el diálogo entre judíos y cristianos,
Ambos están lejos de todo tipo de proselitismo, aunque ambos pueden aprender del otro y enriquecerse mutuamente. Bueno, es en ese espíritu, sin ánimo de querer enroscarle la víbora ni convencer a nadie de nada. Esta es una lectura de la Biblia, una lectura judía. Por ahí no la predominante hoy en día, pero van cambiando las cosas en el tiempo. Dice Fernández que el aporte fundamental de la reflexión teológica, esto en el trabajo hermenéutica después de la Shoah, el aporte fundamental de la reflexión teológica en orden a articular efectivamente las raíces cristianas del Holocausto, consiste en profundizar las razones que permitan declarar relevante al judaísmo actual en la interpretación de la Biblia. El diálogo con el judaísmo puede, según el arzobispo Fernández, ir más allá todavía en una apertura sincera ante las tradiciones judías posteriores al Nuevo Testamento y a la hermenéutica actual del judaísmo. Puede sintetizarse diciendo que el núcleo perenne de los textos del Antiguo Testamento ha tenido otra vía de desarrollo en las tradiciones judías independiente de su orientación a Jesús, aunque sí estén orientadas al Mesías. Y ese desarrollo es también un efecto de los libros sagrados en la historia a partir de su lectura, meditación, enseñanza y transmisión popular dentro del contexto del pueblo judío en los últimos 2000 años. Ese desarrollo es una verdadera riqueza que, y estoy citando al arzobispo Fernández, procede de Dios mismo. Y luego agrega, esto abre la posibilidad de encuentros compartidos con la palabra, de estudios bíblicos, judeo-cristianos, particularmente si se acude a una exégesis que busque el valor propio de los textos situándolos en su contexto original. Bueno, ¿por qué cité tanto este trabajo del doctor Fernández? Porque a mediados de junio vamos en la Fundación Shalom a tener un encuentro para poder empezar a conversar sobre este texto fundamental. Y espero que en ese encuentro enfocado en el diálogo religioso se recuerde que la identidad del pueblo judío no es únicamente una identidad religiosa y que la existencia hoy del Estado de Israel es una respuesta a la Shoah que la hermenéutica bíblica también puede tener en cuenta. Hay que recordar que muchos de los que en la Shoah fueron asesinados por ser judíos no eran creyentes ni practicantes y que muchos de los dispuestos a dar su vida por Israel entonces y hoy tampoco lo son. Entonces es algo central a la identidad judía la existencia del Estado de Israel. Pero la existencia del Estado de Israel tiene mucho que ver con la esperanza como la entendemos en la tradición judía y por eso ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas que le escuché al difunto rabino, lamentablemente una obra enorme hizo, el rabino Jonathan Sacks sobre la esperanza. Dice Sacks que cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente, le dijo su nombre con una frase, cuando Moisés le pregunta, bueno, pero cuando les diga de parte de quién vengo, ¿no? Con una frase que está en Éxodo 3:14, en hebreo, Ehie Asher Ehie. Esas palabras fueron traducidas al griego para los judíos helenistas que vivían en la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto, y quedó plasmada en una traducción célebre, la traducción de los 70, la Septuaginta, como en griego ego eimi hoon, o en latín ego sum qui sum, que significa yo soy el que soy o soy aquel que es. Y los teólogos cristianos medievales y tempranos, todos entendieron la frase entonces como algo que tenía que ver con la ontología, con la naturaleza del ser, con la naturaleza metafísica de la existencia de Dios como fundamento de toda existencia.
significaba que en esta línea interpretativa que Dios es eterno, inmutable, incorpóreo. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino lee la fórmula como diciendo que Dios es el ser puro, el que es, un ser que es eterno, inmutable, autosuficiente y la causa y principio de toda criatura. Pero este es el Dios de Aristóteles, si se quiere, y de los filósofos. Pero no es el que habla con Abraham, con los profetas, como Moisés. Esguié, ayer esguié. No quiere decir nada de todas esas cosas. Significa, en la tradición judía, yo seré lo que seré, o en todo caso, yo seré allí donde seré, o yo seré así como sea. El elemento esencial de la frase es la dimensión omitida por toda la primer tradición cristiana basada en la traducción al griego, ¿no? En la Septuaginta, que es la conjugación en tiempo futuro. Dios le dice a Moisés que se está definiendo a sí mismo como alguien que está a punto de intervenir en la historia para liberar a un grupo de esclavos del imperio más grande del mundo antiguo y llevarlos a la libertad, y se presenta no como el creador del universo, sino como el agente de un cambio revolucionario en la historia humana. Tan distante es el Dios del puro ser ontológico, el legado de Platón y Aristóteles, que esa distancia tuvo que ser acortada en el pensamiento cristiano y fue acortada por la figura del Hijo de Dios, una persona que es tanto humana como divina. En la tradición judía, todos somos humanos y con una chispa de lo divino. Todos somos tierra, polvo, pero respirando en nosotros el aliento divino y hechos en algún sentido a imagen y semejanza de Dios. Lejos de ser atemporal e inmutable, Dios en la Biblia hebrea es activo, se involucra, está en constante diálogo con su pueblo, lo llama, lo urge, le advierte, lo desafía y lo perdona. Por ejemplo, cuando el profeta Malaquías dice en el nombre de Dios, yo el Señor no cambio, Malaquías 3:6, no está hablando sobre su esencia como un ser puro, el motor inmóvil, sino que está hablando de sus compromisos morales. Dios mantiene sus promesas aun cuando sus hijos rompan y no cumplan la promesa o la alianza. Entonces, lo que no cambia de Dios son las alianzas que hace con Noé, con Abraham, con los israelitas en el Sinaí. Nos da la libertad y nunca nos la quita. Nos dice cómo usarla en todo caso. Y cuando nos negamos a escuchar y hacemos otra cosa, bueno, aún Dios debe aceptar nuestra voluntad de fracaso, porque si no anularía nuestra libre voluntad. Y aquí quisiera hacer un breve intermedio, aportando algo desde la hermenéutica de Joel Ben-Arié. Si los habitantes del reino de Israel, el reino del norte, se olvidaron y apartaron de la alianza sinaítica y practicaron las idolatrías y luego ya en el exilio incluso olvidaron que son hermanos del pueblo judío, entonces si Dios se apiada y perdona y les ofrece una nueva alianza que pueden cumplir sin vivir según las normas de la Torá que en su momento ya eligieron dejar atrás, esa es la nueva alianza, que es para los descendientes de las 10 tribus perdidas y para las gentes de otros pueblos que se les unan. Es la alianza por la fe en Jesús. Es una nueva alianza, sí, pero es para los descendientes de quienes se apartaron de la Torá y quieren volver a servir a Dios o se sienten convocados por Jesús. Es una nueva alianza que no afecta, ni anula, ni supera la alianza sinaítica, que sigue rigiendo para los que no dejen atrás la Torá, es decir, hoy para el pueblo judío.
Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que Mateo 15:24 dice que ha sido enviado Jesús, no son los judíos como nos quiso hacer creer la hermenéutica antijudía, que lleva luego a querer hacer catequesis y convertir a los judíos esperando que así se cumplan los tiempos. No, las ovejas perdidas de la casa de Israel son los descendientes de los israelitas cautivos en Babilonia que se salen de la alianza sinaítica y que junto con gentes de otros pueblos pueden elegir volver a integrarse junto a los judíos retornando al pueblo de Israel por el camino de la fe en Jesús. Las ovejas perdidas que vuelven al redil son los cristianos. Bueno, perdón, pero Marcelo, retomo. Sí. vamos ¿Qué? redondeando. ¿Cómo no? Bueno, quería Jorge. decir brevemente que la idea de la esperanza es central al mensaje judío. Tiene que ver con la conjugación en tiempo futuro del nombre de Dios y que, a ver, bueno, voy a sintetizar en un minuto. La definición judía del éxito es la habilidad para ir de un fracaso a otro sin perder la esperanza. Esa es la esperanza de Israel. Y todos, en las palabras de Ana Frank, debemos conservar nuestros ideales, pues tal vez veamos el día en que podamos vivir según ellos. Para despedirme solo cito 4 versitos, 4 renglones de Jorge Luis Borges. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta demostración de la infinita sabiduría de Dios, que con magnífica ironía nos da a la vez las Escrituras y la noche. Muchas gracias por su paciencia y discúlpenme si me extendí. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo, por tan rica exposición. Justamente a propósito del tema propuesto, hoy está invitado para iniciar el conversatorio el doctor Néstor Míguez, pastor metodista, expresidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que está por allí. ¿Me estás viendo, Néstor? Levantame la mano. Le voy a pedir, como para empezar, a Néstor una reacción a las palabras de Marcelo. Y después vamos a dar lugar a preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera, como siempre. Adelante, Néstor, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bien, primero, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, en primer lugar, Shalom, que forma parte de nuestro tradicional saludo. Algunos los conozco, otros no. No los conozco personalmente, pero un gusto compartir con ustedes. De la extensa y variada propuesta que nos hace Marcelo, obviamente no puedo extenderme sobre todos los puntos que trata, que van desde información histórica, lectura de las tradiciones judías, lecturas del texto bíblico, propuestas hermenéuticas de ese texto. Eso excede la posibilidad de responder en 10 minutos, que es más o menos el tiempo que me han asignado. Por lo tanto, me voy a concentrar en 2 o 3 expresiones que me parecen pueden ayudar en la reflexión. Lo primero es el tema del camino, que incluso está en el título de la charla, ¿no es cierto? En la tradición cristiana, la idea del camino es muy fuerte. Tanto es así que, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer nombre que recibió el cristianismo fue los del camino. Y cuando los apóstoles se refieren a sí mismos
o a las comunidades creyentes dicen los de este camino. La palabra cristiano aparece en Antioquía, pero los textos del Nuevo Testamento prácticamente no la usan porque son anteriores a que se difundiera como tal. El propio apóstol Pablo, que es considerado, digamos, la columna fuerte de la creación del cristianismo, de la gentilidad, jamás utiliza la palabra cristiano para referirse a sí mismo ni a las comunidades que va formando en torno de la convicción de que Jesús es el Mesías. La idea del camino probablemente se afirma en una frase de Jesús que figura en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Obviamente algunos la han interpretado de distintas maneras. Yo soy el camino que lleva a la resurrección y la vida. Y algunos, con un afán proselitista y exclusivista, han dicho, bueno, miren, este es el camino. Jesús es el camino que lleva a Dios y ningún otro. Pero si nosotros leemos atentamente el Evangelio de Juan a lo largo de toda su trayectoria, permítanme hacer también a mí un poco de exégesis bíblica. Si leemos esto, en realidad lo que está diciendo es que Jesús es el camino de Dios a los hombres, no la puerta de entrada para que por esa sola puerta se pueda llegar a Dios, sino que es, ya desde el comienzo del Evangelio lo dice, es el camino mediante el cual Dios se hace presente una vez más y de una manera más plena a los hombres, a los seres humanos, ¿no es cierto? Hombres también, como decía Marcelo, en el sentido genérico, ¿no? Incluyendo toda la humanidad. En ese sentido, ¿no es cierto?, nuevamente surge la pregunta, ¿de qué manera es Jesús el camino de Dios a los hombres? Y entonces la respuesta que aparece leyendo nuevamente con cuidado el Evangelio de Juan en su conjunto y no aislando ese verso como para tratar de mostrar una exclusividad cristiana, es la forma en que Jesús se comporta hacia su comunidad, hacia sus hermanos y hermanas, hacia los pobres que lo rodeaban, hacia el pueblo del cual formaba. Esa manera de ser humano es el camino en el cual se muestra la vida que Dios quiere para la humanidad que ha creado. En ese mismo camino, justamente, voy sobre el otro pasaje o uno de los otros textos que citó Marcelo, el de la revelación supuestamente del nombre de Dios en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Y allí lo que señala, o segundo libro de Moisés, según las distintas tradiciones. Allí lo que me enseñó quien fue mi profesor de hebreo y de la Biblia hebrea, una figura enorme como fue Severino Croato, que incluso lo tiene escrito en varios artículos. La traducción más exacta que él piensa corresponde a ese tetragrama que se ha tomado por el nombre de Dios. Es: yo soy el que estaré, ¿no? Usando esa posibilidad de distinguir el verbo ser y estar que nos da la lengua castellana. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Y por lo tanto no me voy a quedar en esa historia de 400 años atrás, sino que voy a estar contigo en esta nueva historia que te saca de la esclavitud para llevarte a la tierra prometida. Yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te aúna de fuego como nube, soy el que te alimenta con el maná y con las codornices. Yo soy el que te libera del ejército egipcio abriendo las aguas del Mar Rojo. Yo soy el que te acompaña en la extensa peregrinación por el desierto. Yo soy el que estoy contigo cuando entres a la tierra prometida que fluye leche y miel. Yo soy el que estoy. Y en ese sentido es que este texto nos ayuda a interpretar el texto de Juan. En Jesús es nuevamente, así lo entendemos desde la fe cristiana, en su presencia mesiánica está el modo en que Dios sigue estando con la humanidad, mostrando un camino de fe, un camino de vida, un camino de resurrección. Y el texto de Ezequiel que citaba Marcelo para nosotros tiene también ese sentido, de un pueblo que resucita, que vuelve a levantarse, que vuelve a tener piel, que vuelve a tener músculo y que sobre todo recibe el Espíritu. Y que esa promesa, así la entendemos desde la fe cristiana, es universal. Quizá hay un matiz diferencial que habría que señalar. Uno de mis antiguos profesores, Lambert Schurman, solía decir: no somos humanos para poder llegar a ser cristianos, sino que somos cristianos para poder ser mejores seres humanos. La idea es que la fe cristiana nos incluye en una humanidad mucho más amplia, en una humanidad mucho más diversa, en una humanidad que debe contemplar la pluralidad de presencias, de formas de ser, de manera de entender el propio sentido y el propio destino, como señalaba Marcelo al comienzo de su exposición. De manera que en ese sentido yo puedo comprender, quizá desde otro lugar, con otros matices, el tema de qué significa esta amplia inclusión en la voluntad y acción divina. ¿Qué significa formar parte de esta humanidad que no necesita adherir a un dogma, a una ritualidad o a una manera de ser para ser contemplado en el amor y la magnanimidad, la misericordia divina? ¿Qué significa aprender a compartir el espacio humano, el espacio de humanidad que nos ha sido dado? Quizá la diferencia que, sin negar las condiciones históricas, podemos señalar, es justamente el tema de hasta dónde, y aquí hay que señalar también las diferencias entre el cristianismo ortodoxo, el católico romano y las tradiciones evangélicas, que tienen que ver con el sentido del sacrificio y la territorialidad. En eso, las diversas tradiciones cristianas tienen diversas aproximaciones a esos temas tan centrales y tan actuales. Y con esto voy terminando. Yo creo que es importante justamente convicción conjunta. Nace
como bien lo señala Marcelo, carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, dice: estén dispuestos a dar razón de la esperanza. No dice razón de sus dogmas, razón de sus opciones, razón de sus rituales. Dicen: estén dispuestos a dar razón de su esperanza. ¿De qué manera lo que hemos recibido como mensaje divino, como manera de ver la presencia de Dios entre nosotros, es constitutiva de esperanza? Y otro texto del apóstol Pablo que dice, y tiene una dimensión ecológica que hoy, 20 siglos después, estamos descubriendo. Dice: cuando la creación fue atada a vanidad, lo hace esperando la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Y aún nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, esperamos la redención de nuestros cuerpos, clamando en esperanza. Y la esperanza de lo que se ve no es esperanza. ¿Por qué esperar lo que ya vemos? Sino lo que esperamos es lo que todavía no vemos. Me parece que en ese sentido, completando entonces y tratando de ceñirme al tiempo establecido, creo que justamente cómo construimos una esperanza, no para nosotros, sino para toda la humanidad, para todos los pueblos, en este tiempo justamente de desesperanzas, ansiedades, como desde las distintas maneras de percibir la presencia divina, ayudamos a esta humanidad a construir esperanza, no desde el lugar del poder, ni desde el lugar del dinero, ni desde el lugar de los sistemas que circulan en nuestro mundo, sino justamente desde un lugar de la fe que ve que el camino de la esperanza es el camino de la solidaridad, el camino del compromiso con el otro, el camino que lleva a la identidad con los que más sufren, con los más vulnerables, con los necesitados. Retomando un autor de la tradición hebrea como es Emmanuel Levinas, finalmente el sentido es: ama a tu prójimo, tú eres él o ella. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias a los dos, con lo cual queda abierta la posibilidad de intervención de los que estamos, tomando las palabras de Néstor y también las de Marcelo, en este camino, que puedan preguntar, plantear inquietudes muy brevemente, sobre algo o mucho de lo que se ha conversado, con la posibilidad de seguir conversando las semanas siguientes como venimos haciendo, claro. Así que, Alejandro. Sí, muchísimas gracias. Hola, Alejandro. Muy estimulante los mensajes. Yo tengo para compartir con ustedes una reflexión y después una pregunta al pastor Míguez. La reflexión es sobre la mención que se hizo de Génesis, ¿no? 3:9. Yo creo que esa pregunta tiene una actualidad, a mí como cristiano, que me interpela todos los días. Porque cuando Dios pregunta ¿dónde estás tú?, no es que no sepa dónde está Adán. Yo interpreto que está diciéndonos: yo estoy con vos y veo que vos no estás conmigo. Ese es la demanda. No es que Dios no sepa dónde estamos cada uno de nosotros, sobre todo los que estamos perdidos,
sino que se da cuenta que estando Él con nosotros, nosotros no estamos con Él. Y no es que Dios falte en nosotros, sino que nosotros faltamos en Dios. Y esa es la demanda que yo, por lo menos, interpreto y reflexiono de ese pasaje. Y después le quería preguntar, porque me llamó la atención, de hecho consulté el texto griego para no equivocarme, la traducción que hizo el pastor Míguez de ese pasaje de Juan 14:6, porque incluso me fijé el texto crítico por si había alguna otra lectura, pero no hay ninguna observación, en el sentido de que el texto dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me llamó la atención que utilizara en lugar de verdad la resurrección, ¿no? Entonces esa era mi consulta. Gracias. Gracias, Alejandro. Néstor, ¿le querés responder? Sí, tiene razón, perdón, me pasa por citar de memoria. La respuesta yo soy la resurrección y la vida se la da a Marta y María unos versos antes, en el caso de la resurrección de Lázaro. De manera que sí, me pasa por citar de memoria, pero el sentido es ese, ¿no? La verdad no tiene el sentido de una verdad exclusiva, sino una verdadera forma de vida, ¿no? Y una muy breve reflexión sobre el tema de la otra observación que hiciste. Porque la pregunta del capítulo 3, estaba recién mirando mi Biblia, del capítulo 3 del Génesis, ¿dónde estás tú? Es paralela a la pregunta que hace un capítulo más adelante, después del episodio de Caín y Abel, donde Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y me parece que esas dos preguntas, ¿dónde está? No es porque Dios no supiera qué había pasado, sino porque así como le hace reflexionar que donde está se ha alejado de Dios, también le hace reflexionar que lo que ha hecho lo ha alejado del hermano. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? Son dos preguntas necesariamente complementarias en la comprensión de la fe. Gracias, Néstor. Los escucho. ¿Alguna por consulta, pregunta, inquietud? Joel. Joel. Bien. Ahí está. Hola, Joel. Bueno, pensaba no hablar ahora, pero bueno, yo también voy a retomar el tema de Juan, ¿verdad? De que yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde el punto, porque esto en el diálogo judeo-cristiano me sacaron varias veces como eso que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Si vos aceptás eso, porque yo lo acepto, porque también el Nuevo Testamento es una verdad divina también, ¿cómo se interpreta eso? La respuesta es de que los judíos están siempre con Dios. No tienen que ir a Dios a través de otro camino. Y la prueba está en la parábola de hijo pródigo, donde el hermano mayor, que el cristianismo identifica con los judíos, está siempre con el padre. Se puede hablar muchísimo del tema ese, pero quería resaltar también
esa existencia de dos caminos. Otra cuestión, otra curiosidad, Marcelo habla mucho de la esperanza. Bueno, el himno nacional del Estado de Israel se llama La Esperanza, justamente. Y creo que no es casualidad. Es algo que viene adentro de los judíos desde todos los tiempos. Y para recordar también otra, se preguntó dónde está Dios. El Rab de Potts contestó, cuando le preguntaron eso, ¿dónde está Dios? Y él contestó, donde lo deja entrar. Y esa es lo que estábamos recién hablando, de que Dios sabe dónde estamos nosotros, pero nosotros no lo estamos buscando a Él. Bueno, no quiero extenderme más, porque cada cosita está tema para nuevas charlas. Como ya saben, compañeros de la Fundación Shalom. Así que ahí nomás lo dejo. No se te escucha. Gracias, Joel. Si no vi mal, Marcelo es el siguiente. Hay muchos cuadritos, entonces no quiero... Ahí está Marcelo, adelante. Gracias. Sí, la verdad es que un poco por respetar los tiempos, dejé de decir algunas cosas que tenía preparadas, centrándome más en el sentido que tiene la esperanza en la tradición judía y el sentido que la tradición judía le dio a la esperanza para Occidente, que es algo poco tenido en cuenta, pero muy importante, y bueno, quedará tal vez para otra ocasión, porque en esta conversación que se da ahora, yo recién lo escuché decir a Joel algo muy tranquilo, muy suelto de cuerpo, dijo, porque el Nuevo Testamento es palabra divina también, ¿no? Y no es todos los días que uno oye a una persona que se identifica como judío, que hace 50 años que vive en Israel, que estudia la Torá, que es un judío practicante y que entiende que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios y que sin embargo no es un Jew for Jesus. No es que toma el mensaje de Jesús para él convertirse en cristiano, pero que le reconoce su validez. A mí me parece que ahí hay un matiz fundamental en la hermenéutica de Joel, que es realmente una novedad para mí, por lo menos, en el pensamiento, en pensar estas cuestiones, y que es fundamental para el diálogo teológico, en el nivel teológico, en el plano teológico entre judíos y cristianos, y que es un cambio paradigmático, es una manera nueva de entender qué puede significar para un judío el Nuevo Testamento. Y la verdad, ojalá que este abordaje nuevo al sentido que puede tener para un judío practicante el Nuevo Testamento, ojalá que esto sea escuchado por los amigos cristianos como una luz nueva, un aporte nuevo al diálogo interconfesional, porque creo que es, no sé si la puerta y el camino, no sé por dónde pasa la Torá, no sé por dónde pasa el camino, pero me parece definitivamente un cambio de paradigma en la hermenéutica que merece ser explorado y discutido. Así que por eso me quedo con eso y no con las cosas lindas que les iba a contar sobre la esperanza.
perdóname, quiero hacer una aclaración. Sí, Joel. Creo que no se debe caer en la confusión de cuando yo hablo de que eso es la verdad, el camino y la vida, se abre un nuevo camino para los gentiles, la casa de Israel que está dentro de ellos, no para los judíos. Eso tiene que quede claro. Por eso son dos caminos. Por el momento. Después va a haber una nueva alianza de Jeremías 31-31, que no es la alianza de Jeremías 31-33, porque se confunde, a veces se hace toda una sola cosa. La alianza de Jeremías 31-33 es con la casa de Israel únicamente, es decir, con las 10 tribus, para reincorporarlas al monoteísmo, es decir, para ser cristianas. Mientras que después estamos esperando ahora la nueva alianza de Jeremías 31-31, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto todavía no se ha realizado. Y el Nuevo Testamento en eso está muy clarito, pero no es el momento de entrar en este caso. Tratar de mostrarlo a través del Nuevo Testamento. Hasta ahí nomás, quería aclarar esto. Sí. Néstor, ¿querés agregar alguna cosa? No, solo agregar que hoy me toca cocinar a mí a la noche, así que en la repartición de tareas en pandemia me toca cocinar a la noche, así que dentro de unos minutos me estaré retirando. Eso es parte de los caminos de construcción de la paz hogareña. Claro. No, muchas gracias por la oportunidad de participar, seguramente no será la última. Como señaló Andrea, desde el punto de vista formal, yo estoy terminando mi periodo de presidencia en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. De aquí a 2 sábados se formalizará la entrega del poder, digamos así, pero el espíritu ecuménico que me sostuvo durante y de diálogo interreligioso, a través del cual justamente y por mediación de Andrea nos conocimos con Marcelo y con algunos de los otros participantes, sigue estando en pie y a disposición para cualquier otra posibilidad de compartir, de aportar y de enriquecerme yo también con estos diálogos. Gracias, Néstor. Si les parece bien, Paul, ¿querés hacer un breve cierre si es que no hay alguna otra consideración? Beni, sí, Beni. Sí, no, reiterar que es un gusto y evidentemente la riqueza de estas reflexiones, Marcelo, Néstor, Alejandro, pero no será una alusión, ya que se habló de esperanza. Fíjense ustedes la simbología. Yo estoy leyendo 18 participantes. En el judaísmo el número 18, la numerología, gematria, etcétera, etcétera, no quiero entrar en términos cabalísticos, significa Yod-Het, que es vida. Quiere decir que estamos simbolizando, significando y apostando a la vida. Por eso la reflexión permanente del pueblo milenario que dice Am Israel Hay, el pueblo judío vive y vivirá. Simplemente un comentario, ya que hablamos de esperanza, y entonces termino diciendo, todos sabemos que cuando uno brinda, cuando uno levanta la copa, dice Lejaim, que es por la vida, justo el 18, por la vida. Y es interesante que en hebreo Lejaim es plural, no existe en singular, porque siempre la vida es contemplando al otro. Gracias.
Es decir, retomando el texto del apóstol Pablo, estamos todos y todas dispuestas a dar razón de la esperanza. Paul, ¿querés hacer Marcelo? Paul, ¿querés hacer un breve cierre? Por favor. Sí, Paul es el presidente de la fundación y bueno. Tú sabes que a mí me gusta mucho más escuchar que hablar. Sí. En realidad la única observación, que no es una observación, es una asociación libre. Tiene que ver con Martin Buber. Martin Buber escribió un libro que se llama Eclipse de Dios. Y en ese libro él sostiene que Dios también está dentro de nosotros y también se eclipsa cuando nos eclipsamos nosotros. Hay épocas de eclipse y épocas de mayor luz. Todos nosotros somos portadores de esa luz y de esa sombra. En lo demás, aquí estamos. Sigamos dando razón de nuestra esperanza. Y la razón de nuestra esperanza está en comprender que nosotros tenemos que seguir adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Paul. Si quieren pueden abrir abrimos los micrófonos, nos saludamos. Hasta la próxima actividad, los vamos a tener presentes, les vamos a enviar las novedades, las noticias, el correo, el WhatsApp y todos los medios disponibles para que podamos seguir juntos este camino, ¿no? Tan rico y nutritivo para todos nosotros. Muchas Gracias, por Andrea. todo. Muchísimas gracias. Un gusto compartir este tiempo y sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Sí. Y buenas noches. Hermoso. Gracias. Muchas Gracias a todos. Gracias. a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buena semana. Está bien. Bueno, bien. Hay que manejar todo esto. Hay que manejar acá abajo.